Muy buenas tardes, amigos y familia de la Caja de Pandora. Tercer episodio de esta jornada 32 de la programación central de la Caja de Pandora. Justamente, Carlos Guillermo Senra, su servidor, educacionhumanaci.com, educación e investigación integral, comunicación y prensa alternativa, arte, esoterismo y algunas cositas más que están dentro de nuestra página web y que también forman parte de la vida de, en este caso, Carlos, como productor de programas de la Caja de Pandora. Pero es momento de conocimiento consciente, es momento del poder de la voluntad y del doctor Ángel Luis Fernández, que tenemos por aquí. El doctor Fernández es médico psiquiatra, doctor en ciencias y psicología de la educación, conferencista internacional con su próximo seminario online del día 30 de mayo, justamente el poder de la voluntad, y con una larga lista de propuestas educativas dentro del contexto de Aulas Pandora. Sin más, poner en escena a nuestro compañero, el doctor Fernández. Bienvenido, doctor. Hola, buenas tardes o noches en algunos lugares, ¿no? Un placer estar con vosotros de nuevo. Igualmente, doctor, un placer conocerlo. ¿Por dónde se encuentra? Pues es curiosa la pregunta porque hoy debería estar en España, pero porque salí ayer. Yo estoy en República Dominicana en este momento, pero ayer no pude viajar porque me pidieron una prueba de COVID, ¿no? Y a pesar de estar vacunado, pues nada, no hubo manera y he tenido que aplazar el viaje un día, ya me la he hecho hoy, entonces viajo hoy para España, donde comienzo una pequeña gira por España, Luxemburgo y Bélgica. Muy bien, doctor, increíble su actividad. En mi caso también colaboro desde hace varios meses con la difusión en redes sociales de todos los cursos grabados por mi parte de Aulas Pandora. Es increíble la cantidad de material educativo que fue acumulando en estos años el doctor Ángel Luis Fernández. Fuera de lo que ya comentáramos y volveremos a comentar hacia el final del programa en detalle su próxima presentación educativa online. Doctor, entendemos que tiene una dinámica de clase, que en algún momento está bien que hagamos participar a la gente o que quizás participe yo también con alguna inquietud. Entonces, lo dejamos con su gente y con su clase El poder de la voluntad. ¿Qué quieres que haga? ¿Que hable de lo que va a ser el seminario? Usted, doctor, justamente, sí, por supuesto, tenemos entendido que va a dar su clase relativa al seminario El poder de la voluntad. O sea que lo dejamos con su gente, que va a ver que yo desaparezco, pero que es ilusión, es parte de la magia de la televisión. Sí. Por eso me despedía simbólicamente y le dejaba la pantalla entera para que usted comience su exposición, por supuesto. Sí. Bueno, pues qué bien. Este seminario es especial. Voy a hablar de esa capacidad consciente que poseen todos los seres humanos de realizar algo con intención, ¿verdad? Y realizarlo a pesar de las adversidades, ¿no?, que se presentan en la vida, ¿no? Porque a fin de cuentas eso es un poco de lo que trata, ¿no? La voluntad pone a prueba a cada uno, ¿verdad? Cada vez que debemos esforzarnos a realizar cualquier tipo de tareas que a lo mejor en un momento dado pues no son las más apetecibles, ¿no? Pero ahí estamos, ¿no? Podemos pensar también que hay ocasiones en que iniciamos con mucho gusto y entusiasmo, hay que decirlo, ¿no? Pero que por circunstancias al poco tiempo pues eso se convierte en un agobio, ¿no? Bien sea por la dificultad o por la presencia del aburrimiento, ¿no? Y justo es ahí cuando la voluntad toma un rol decisivo, ¿no? Y cuando se hace necesario e importante, pues ejecutarla, ¿no? Y
vencer el desafío. Así que este seminario va a tratar de todo eso, de esa fuerza interior especial, ¿no? Y voy a pasar revista, pues, aspectos singulares, ¿no? Hay veces en que tal vez con demasiada facilidad, ¿no?, nos dejamos llevar por el gusto, por la pereza o la frivolidad, ¿no?, y dejamos de hacer cosas importantes, ¿no? Ya sabéis que hay jóvenes que dedican horas y horas, demasiadas, tal vez, a juegos electrónicos, abandonando sus estudios, ¿no? Y hay casas en las que todo es un desorden total porque simplemente el dueño, pues, no se ha propuesto nunca un plan de arreglo y de limpieza, ¿no? También hay oficinas en las que nunca se encuentra nada y por ello, pues, es mucho más difícil hacer un buen trabajo, ¿no? Pero sí se observa que en todos estos ejemplos está presente, pues, la falta de voluntad. Esa falta de voluntad para llevar, pues, una vida organizada y disciplinada, ¿no? Y pues al final nadie escapa a la influencia negativa de la apatía, del conformismo, la comodidad, que no son buenos consejeros, ¿no? Y que constantemente pues están fastidiando nuestra capacidad para ser seres suficientes y competentes, ¿no? O sea que al final la voluntad es eso, ¿no? Es como un músculo del cuerpo, ¿no? Que se hace más débil en la medida que deja de moverse, ¿no?, de utilizarse, de ejercitarse. Y bueno, de alguna manera, pues el símil es válido, ¿no? Lo mismo ocurre con la voluntad. Cada situación que requiere esfuerzo, pues es una oportunidad para fortificarla, para tonificarla, para robustecerla, ¿no? Y bueno, cuando no se hace, pues la voluntad pierde cuerpo, pierde forma, consistencia y fuerza, ¿no? Y esta es la vida, ¿no? Una especie de lucha por todos, para todos, donde todos debemos asumir responsabilidades y cumplir con nuestras tareas y perfeccionar nuestros talentos, ¿no? Nunca cabe olvidar que todo el mundo está capacitado física y mentalmente para realizar grandes conquistas y alcanzar el éxito y lograr metas. En fin, de esto y mucho más es de lo que voy a hablar en este seminario, que es un seminario de 5 horas y que tendrá lugar el próximo domingo, ¿no? Así que, bueno, os dejo con la idea. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, pero bueno, esto es un poco el resumen de lo que va a tratar el seminario. No sé si habéis visto el programa, pero el programa es un programa amplio, ¿no? Donde todo está contemplado, ¿no? Se va a hablar, bueno, voy a hablaros de los indicadores de la buena voluntad, de lo que es la fuerza de voluntad, los pasos para cultivar la voluntad, cómo fortalecerla, el impulso, en fin, todo esto, ¿no? Y este es el esquema. Muy bien, doctor. Como le decíamos, primero lo invitábamos a estar con su gente, retirándonos de la pantalla, invitando a la gente a hacer preguntas y también en algún momento me podría permitir alguna participación mía también. Claro que sí, encantado. A ver, doctor, usted, le reitero, por haber difundido su material y haber visto varias veces sus propuestas y su formación, es como que cada cosa puede explicarla desde distintos espacios. Entonces, la voluntad desde la educación, por ejemplo, que es una de sus formaciones, ¿qué contenido podría compartirnos sobre esa posible relación? Bueno, es que la voluntad está relacionada con todo, ¿no? La voluntad es, pues, ese impulso interior que todo el mundo tiene, pero que no todo el mundo usa. Tiene que ser ejecutado, ¿no?, en base, pues, a esa fuerza interior que proporciona
el impulso de la intuición, ¿no? En cuanto a la educación, es un tema conflictivo este, ¿no? Porque justamente muchos estudiantes, ya comenzando desde niños, no tienen la voluntad de ser educados, ¿no? Porque sienten de alguna manera que la educación al final pues no es otra cosa que un adoctrinamiento, ¿no? Y un adoctrinamiento pues tiene límites, como toda filosofía, como todo credo, tiene límites. Y hay niños que ya desde la más tierna infancia pues tienen esto muy claro y no quieren ir a un colegio, ¿no? Lo mismo que hay padres también que no tienen la voluntad de enviarles al colegio porque sienten que enviarles a un colegio es destrozarles a conciencia, ¿no? Y entonces prefieren hacer escolaridad en casa, en los países donde esto se permite, o hacer otras cuestiones, ¿no? Y bueno, obviamente ya se empieza a hablar ahora mismo de la desaparición de la educación y de la sustitución de ese binomio formación más información, que es otra cosa bien distinta, ¿no? Alejado del adoctrinamiento. Como la mayoría de centros escolares, por otra parte, se jactan de tener un ideario, pues claro, es importante tener claro que el que tiene un ideario tiene un límite. Es decir, estás siendo educado o estás educando a alguien dentro de los límites que marca ese ideario, ¿no? Y claro, la educación es todo lo contrario, o sea, no debe tener límites, debe ser abierta, expansiva, fluida, ¿no? Y sobre todo práctica. Es decir, hay demasiadas áreas, diría yo, que son absolutamente obsoletas, no sirven para nada, no ayudan a nadie, ¿no? Son una auténtica pérdida de tiempo, ¿no? Así que sería un tema a exponer con cierta longitud, ¿no? Muy bien, doctor. Entendemos que si por usted fuera, no le faltaría muchas ganas de reformular los sistemas educativos. Usted, partiendo de que suponemos que lo haría, y muy feliz, por cierto, ¿le parece que hay que reformular todos los niveles, que algún nivel inclusive hasta está de más? Yo a veces dudo con eso en cuanto a la educación infantil, que trabajé en educación infantil en Argentina muchos años. Bueno, yo pienso que sí, que hay que... La reforma de la educación es urgente, se viene planteando desde hace muchos años y, bueno, afortunadamente se empieza a ejecutar en ciertos países, ¿no? De todos es conocido pues cómo funciona la educación en las repúblicas bálticas, en el norte de Europa, donde hace ya bastante tiempo pues han dejado de tener grupos, o sea, han dejado de estereotiparla, han dejado de clasificarla y de cuantificarla. Es decir, las escuelas de Finlandia, por ejemplo, pues son escuelas libres, ¿no? Donde ni siquiera hay un horario, donde no hay nadie que pueda decir yo voy a segundo B de primaria. Eso no existe. Es decir, los estudiantes simplemente se conectan unos con otros en base a sus intereses. Y los maestros lo que tratan es de colmar sus intereses, ¿no? Y no los intereses del sistema, que habitualmente son muy distintos, ¿no? Esto ya ha sido llevado también en España, en algunos colegios que conozco, empezando por una iniciativa que ha tenido lugar hace unos 4 años en Barcelona, con los colegios de los jesuitas, están yendo por el mismo camino, ¿no? Entonces nos encontramos con que efectivamente la figura del profesor, tal y como se conoce ahora, está siendo sustituida gradualmente por el del coordinador de recursos. Es decir, una persona que sabe coordinar los recursos que tiene a mano, ¿no? Que no está especializado exactamente en nada, pero que es hábil en la puesta a punto, captación, difusión y coordinación de recursos, ¿no? Y que es capaz de dar a cada estudiante a su cargo pues la información y el ejercicio que realmente necesita y que realmente le interesa, ¿no? Y el otro lo deja. Es decir, hoy por hoy pues ya estamos muy alejados, por ejemplo, pues en el área del lenguaje, de la gramática conceptual, de la morfosintaxis, de la ortografía, de la caligrafía, todo eso
pues que está pasando ya a un quinto plano, ¿no? O sea, hay muchas cosas que cambiar, ¿no? Y al final, pues estamos yendo a esa situación que todo el mundo anhela de alguna manera cuando es niño, ¿no? Que es el planteamiento de que el colegio, si existe y mandamos al niño al colegio, pues tiene que ser lo más parecido a un hogar. Y el profesor, pues debe ser lo más parecido a un padre, ¿no? Y claro, obviar con ese criterio, pues lo que sigue sucediendo en muchos lugares, en los colegios hay demasiados todavía que parecen auténticos correccionales o penitenciarías, ¿no? Y con barras en las ventanas, paredes grises, que incluso a un adulto cuando entra ahí como que se te encoge algo dentro de ver aquello, ¿no? Y luego los profesores, pues, tienen que ser más como padres, es decir, es una profesión especial. Hay profesores que simplemente están de profesores porque ese es el trabajo que apareció en su vida, ¿no? Luego salen a la calle y si ven a algún alumno lo ignoran, o sea, ahí no. Y un profesor, pues es como un médico, tiene que estar ahí 24 horas, no sé. En fin. Muy bien, doctor. ¿Usted hubiera reformulado la educación que recibió? ¿Se entiende? ¿Está conforme? ¿Más o menos conforme? ¿Nada conforme? Bueno, yo estoy conforme porque trato de estarlo, o sea, no me serviría de mucho a estas alturas estar disconforme, ¿no? Pero sí tengo muy claro que, por ejemplo, pues si yo tuviese un hijo en este momento, a estas alturas de mi vida, lo último que haría sería mandarlo a un colegio. O sea, eso lo tengo claro. Y claro, nos comenta aquí Laura, la profesión de profesor también está muy poco, pues claro que sí, ha caído en picado, ¿no? El maestro antiguo, de hace 100 años, era toda una figura respetada, valorada, tenida en cuenta, ¿no? Ahora no, o sea, ahora el profesor es un trabajador más, o sea, no hay ninguna diferencia entre un profesor y alguien que pinta las paredes de un edificio, ¿no? O sea, ha caído en picado, la valoración nula, los estudiantes no lo respetan y los directivos tampoco, ¿no? Entonces, claro, bajo esas premisas no hay mucho que hacer, ¿no? Excepto quejarse. Doctor, esto que aparentemente tenemos en Occidente como modelo educativo muy relacionado a la Revolución Francesa, la Ilustración, digamos, un modelo academicista que trata de abarcar todas las áreas de conocimiento. ¿Usted le parece una visión adecuada o que habría que acentuar o que habría que ajustar o proponer otro tipo de visión general que esta de tipo afrancesado? Bueno, eso ha perdurado hasta hoy, sigue funcionando, ¿no? Yo no estoy a favor en absoluto, ¿no? O sea, muy pronto posiblemente ya salga a la palestra pública de cómo toda esa información que tratan de llevar a cabo en los colegios en realidad ya está dentro de cada ser humano, ¿no? Pienso que hay que adentrarse poco a poco en otra valoración distinta. Es decir, aquí no se viene a aprender, o por lo menos no se vienen a aprender aptitudes con P. Aquí se vienen a aprender actitudes con C, una formación en valores. Es decir, todo este contenido basado en la memoria en realidad ya está dentro de cada uno de nosotros. En cada molécula de ADN está perfectamente contemplada toda la diversidad de materias que ya aparecen ahí. Sin embargo, no están en las moléculas de ADN pues, lo concerniente a valores humanos, ¿no? Y a los lastres que hay que eliminar. Entonces, de plantear la educación en algún sentido, primero, bueno, yo le quitaría el nombre ese de educación y entraríamos más en la promoción, pues, de esos valores, de las actitudes y no de las aptitudes. Ahora mismo eso falla grandemente, ¿no?
Son muy pocos ya. Antes había una educación basal que se dispensaba en cada hogar, en cada familia, pero como ahora ya los hogares han cambiado, ya no es lo mismo que antes, cada uno va por libre, cada hogar se ha convertido en una especie de pensión donde no conviven, viven allí en cada habitación los miembros de una familia sin tener la más mínima relación habitualmente unos con otros, ¿no? Y desde esa óptica, pues yo imagino esa educación del futuro como una educación de valores, porque lo otro, poco a poco, a medida que uno vaya desarrollando su intuición y vaya adentrándose en la dispensación de todos esos conocimientos que todos tenemos ya dentro, pues entonces no tiene mucho sentido basar esa educación en la memoria, en el recordatorio de lo que nos han dicho en un libro, de lo que nos han dicho en una clase, ¿no? Si no es lo otro, lo interesante, lo importante es lo otro, la fundamentación, la promoción de los valores humanos. Y hacia allá vamos. O sea, eso sucederá en el momento en que, bueno, desde la psiquiatría y la neurología, pues empiecen a pronunciar los investigadores sobre ese concepto. Es decir, lo que están enseñando en las escuelas y colegios ya se tiene dentro y se puede reclamar discrecionalmente cuando a uno le interese. Por tanto, eso no va a ser necesario enseñarlo, hay que pensar en otras cosas. ¿Y cuáles son las otras cosas? Todo lo que tiene que ver pues, con la ética, la moral, la conducta, el comportamiento, la convivencia, la confraternidad, o sea, todo eso, ¿no? La conciliación, en definitiva, valores, una educación en valores. Doctor, supuestamente el ejército en sentido general es una especie de escuela de la voluntad, del esfuerzo, de la resistencia al dolor, a las dificultades. Sí. ¿Usted qué opina? ¿Considera a la formación militar una escuela de voluntad o...? Sí, no de voluntad, o sea, es una escuela de imposición. La formación militar es exactamente igual que la formación en los colegios. Es decir, es de la misma manera, ¿no? Está todo basado en la disciplina, ¿no? Y está basado en la disciplina porque parte de una base empírica que todo el mundo puede reconocer y es la falta de responsabilidad. Como no hay responsabilidad, tengo que intentar que haya responsabilidad imponiendo una serie de condiciones que son de tipo militar. Y entonces así ya, pues, por lo menos una parte de la responsabilidad está cotejada, está contemplada ahí. Claro, hay personas, entre las que me incluyo yo, que vemos un futuro distinto en el que todos los seres humanos de la esfera sean responsables de sí mismos y del entorno que les rodea. Y eso, pues, cuando llegue ese momento, ya no será necesario para nada ni pensar en leyes, ni en directivas, ni en disciplinas, ni siquiera en países, ni gobiernos, ni gabelas, ni nada. O sea, cada uno vivirá tranquilamente en paz, ¿no? Cuando se llegue a acariciar ese concepto de que uno tiene que ser responsable de sus actos y responsable de todo aquello que tiene alrededor en un radio determinado. Muy bien, doctor. En materia del poder de la voluntad, justamente la temática de su clase y de su próxima formación online, ¿tiene algún modelo de personaje histórico, sea el que usted desee mostrar, de la época o del país o de la lengua que fuere, como ejemplo, como modelo? Pues es curioso, fíjate, eres la primera persona en mi existencia que me ha preguntado eso. Y esto es parecido a si le preguntas a un pintor cuál es su cuadro favorito, o a un músico cuál es su tema favorito, o a un padre cuál es su hijo favorito. Hay muchos, hay muchos. Yo diría, justamente al amparo de este seminario que voy a dar, que son mis favoritos aquellos que, independientemente de su condición, de su cualificación o de sus posibilidades, ejercitan siempre la buena voluntad. Todos esos que hacen lo que hagan con buena voluntad, resulte mejor o peor,
y que, como decía Concepción Arenal, o sea, que incluso cuando caen se levantan y siguen caminando sin quejarse y sin decir nada a nadie. Todos esos son los que merecen mi más alto nivel de respeto y de consideración, y son muchos. Muy bien, doctor. En este momento me pasa por la mente que había un autor del siglo XX que decía, cuidado, que no es lo mismo educar que amaestrar. Que amaestrar, al menos a mí, me remite inmediatamente a transferirle hábitos a un animal, básicamente por medio de órdenes o de hábitos reflejos. Ahí tenemos la cuestión de los perros de Pavlov. ¿Qué le parece ese contraste entre decir educar es esto y amaestrar es esto? No, para mí es exactamente lo mismo. O sea, yo no establezco ningún tipo de diferencia al respecto y bueno, no sé si conoces mi parte de investigación sobre los trastornos de déficit de ansiedad y el bullying y los del déficit de atención con hiperactividad, etcétera, a través de mis libros en ese sentido, pero propongo justamente eso, o sea, que hay un planteamiento equivocado. Entonces hay demasiados niños que pierden atención, que ganan ansiedad y que por ser extraños pues son presas fáciles de bullying, ¿no? En mis 3 libros al respecto, el de mobbing, bullying y ADD, TDAH, pues profundizo mucho en ese sentido y realmente, pues, lo que sucede es eso, o sea, son niños que se rebelan ante el hecho de ser amaestrados, quieren ser ellos mismos y no lo que los demás quieren que sean. Doctor, cuenta con una larga experiencia de vida. Usted a lo largo de, supongamos, las últimas pocas décadas hacia aquí, hubiera modificado o mejor dicho, comparativamente, fue modificando, eso queríamos decir de entrada, su valoración sobre cómo está el tema de la voluntad y de la educación, o siempre vio más o menos lo mismo, con la misma intensidad? Bueno, yo creo que siempre he sido igual, he sido muy coherente en mis planteamientos desde que era un niño. O sea, siempre, cuando estaba en los colegios y demás, bueno, pues era obediente con mis padres, o sea, me ponían allí, pero siempre que tenía posibilidades y me dejaban opinar, pues yo respondía y comentaba, ¿no? Porque efectivamente yo no llevaba bien, ¿no? Que un niño estuviese en una especie de régimen carcelario tan joven, ¿no? Por eso muchos colegios de ahora, los nuevos colegios, ya son colegios donde por lo menos te dan ganas de estar, son muy bonitos, tienen alfombras, colores, ventanas espaciosas, sin rejas, tienen árboles, están en contacto con la naturaleza. Pero yo he conocido alguno, pues eso, que era como una auténtica penitenciaría, ¿no? O sea, ibas allí cada mañana y perdías un tiempo determinado en tratar de eliminar de tu mente pues aquellos impulsos que te decían sal de aquí cuanto antes, ¿no? Y bueno, pues al final estabas allí, pues eso como si en fin, como si estuvieses preso, ¿no? Hay muchos niños que tienen ese síndrome, sienten que sus padres los mandan a prisión, ¿no? Y eso genera pues una serie de traumas infantiles que no desaparecen jamás. Doctor, sabe que soy bachiller en letras como título secundario de mi querido histórico Colegio San José de Buenos Aires, de los padres Bayonese, fundado en 1858. Cuando transcurría mi secundario, en la década del 80, tengo casi 50 años, el 49 en octubre, yo tenía un profesor que había sido egresado, y era profesor de educación cívica de segundo año. Bueno, resulta que mi colegio San José había sido internado, había tenido régimen de internado, de dormir al menos de lunes a viernes, y mi pobre profesor había sido también graduado, bachiller en letras, y le tocó al menos el último momento de la etapa de ser un alumno internado de lunes a viernes. Y recuerdo que nos decía que él salía los viernes, iba para su casa y decía que salgo de la cárcel, levantaba los brazos, decía, Sí, sí. uy, estoy saliendo de la cárcel. Es que ese es un sentimiento muy extendido, ¿no? Es muy extendido
Y a mí siempre me ha sorprendido cómo los mismos padres, ¿verdad? Pues no se den cuenta, no se den cuenta, o sea, porque a veces los padres van a un colegio de estos, a una reunión de padres y demás, y tienen el corazón encogido de verse en aquellas paredes desnudas, aquel ambiente sepulcral, no, o sea, no hay nada que te motive a hacer algo en condiciones, ¿no? Entonces, claro que se necesita la disciplina y el ejercicio de la mejor voluntad de que dispongas para poder lidiar con eso y salir adelante, ¿no? Porque las condiciones no son las mejores, ¿no? Y bueno, antiguamente cuando yo iba al colegio, que encima pues había castigos y los castigos eran, yo hoy lo recuerdo, la verdad es que yo me tomé todo eso con cierto humor, ¿no? Pienso que el humor es una componente esencial de la educación y si no te lo tomas así lo pasas mal. Pero yo recuerdo maestros míos que castigaban a uno pues poniendo la cabeza, poniéndose con las piernas hacia arriba, la cabeza en la papelera y las piernas arriba y lo tenía así toda una clase. O le ponían con una tiza en la nariz apoyada contra el encerado y los dos brazos en cruz y libros en las manos, ¿no? O te hacían pasar el ridículo más espantoso. Recuerdo perfectamente un profesor que teníamos de química que sacó un día un pobre infeliz que había hecho un mal examen y, porque estaba dando las notas y daban las notas, las calificaciones delante de todos, con lo cual unos salían bien, pero los que salían mal parados, vamos, no se recuperaban en la vida, ¿no? Y recuerdo que aquel hombre le preguntó al pobre infeliz si conocía la canción de Guantanamera. Y el niño dijo, sí, claro, sí, la conozco, cántela, decía el otro. Pues, ¿cómo es que yo canto mal? Da igual, cante la canción. Y empezaba el pobre y el infeliz, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Y llorando el pobre, ¿no? Y luego seguía, yo soy un hombre sincero. Y decía el tipo aquel, dice, un momento, usted no se la sabe, la está cantando mal. No, es así. No, usted está diciendo que usted es un hombre sincero y eso no es así. Usted es un hombre con cero, porque cero es lo que ha obtenido en esta materia, en este acto y tal. Claro, salía aquel pobrecito acomplejado para el resto de su vida. Y así era todo, ¿no? En fin. Doctor, hay personalidades autoritarias, o al menos yo percibo como divididas en dos grandes perfiles. Uno que son autoritarios, si se quiere, maltratadores, fríos, secos, duros, pero como que tienen se nota una colocación como de conciencia del deber, entre comillas, ¿no? De su conciencia del deber. Pero hay otros que parece que no tuvieran una conciencia del deber para ser autoritarios, sino que tuvieran un placer perverso en manipular y en maltratar. ¿Cómo nos explica la psicología del autoritario, no el de la conciencia del deber o el de su conciencia del deber de ser autoritario, sino el del otro, el que tiene el placer por el maltrato? Bueno, esto sucede porque no hay trabas para acceder a la profesión docente. Es decir, si uno tiene una licenciatura en algo, ya es susceptible de ser considerado para profesor de algún centro, ¿no? Y claro, es increíble cómo a lo largo del tiempo no se haya instaurado en las políticas educativas de los países, a pesar de haber sido propuesto en algún tiempo, ¿no? Cuando yo era presidente del Consejo Mundial de la Educación de UNESCO, propusimos precisamente eso, es decir, vamos a intentar que los centros hagan una especie de auditoría anual a las capacidades y las actitudes de sus maestros. Vamos a ver si sirven como maestros, porque evidentemente el disponer de una licenciatura no te capacita. O sea, simplemente demuestra que tienes unos conocimientos, pero además a lo mejor no tienes las actitudes. Entonces hay personas que están increíblemente manejando las voluntades incipientes de unos niños y son personas que deberían estar detenidas, que deberían estar incluso presas en algún sitio o alejadas de esto, ¿no? Porque al final siempre es lo mismo. O sea, tú puedes ser muy bueno
pues qué sé yo, para cuidar vacas en un pasto, ¿no? Y ser muy malo como profesor, o ser muy bueno para estar frente al público y ser muy malo, pues no sé, para realizar estadísticas, ¿no? Es decir, cada uno tiene ciertas potencialidades y en materia de educación esto es algo que debería constituir incluso un baluarte significativo para que muchos colegios se distinguiesen por eso. Es decir, los maestros de este colegio pasan anualmente una revisión psicopedagógica, ¿no? Mediante un sistema de asesoría externa que ni siquiera es del colegio, el cual pagamos para que nos certifique que estas personas están en condiciones óptimas de estar frente a nuestros niños. Eso podría ser hasta un elemento extraordinario de tipo comercial para convencer a los padres de decir, un momentito, aquí no está el que tiene una licenciatura tan solo, sino que ha tenido que pasar por una evaluación sobre sus capacidades y potencialidades y por eso lo tenemos aquí, ¿no? Pero eso no se hace, lamentablemente, y entonces tienes en los colegios pues lo mejor de cada casa. O sea, hay gente muy buena, y hay otros que bueno, como diría un amigo mío, solo se diferencian de los burros en que hablan, ¿no? Imagínate. Y son personas, o sea, que están literalmente a cargo de voluntades en formación. O sea, eso es tremendo, ¿no? Doctor, sabe que en Argentina hay algo a lo que se llama salida laboral. Es algo un poquito terrible para mí, porque se le llama salida laboral a aquellas ocupaciones donde si hay una formación es una formación bastante corta y no demasiado exigente, y luego de la cual es fácil conseguir trabajo. Entonces, allá se usa mucho eso, salida laboral. Lamentablemente, ¿cuáles suelen ser salidas laborales en Argentina? Algunas ocupaciones de las más delicadas de la tierra, como por ejemplo ser maestro de criaturas, ser policía y alguna otra que no recuerde, pero básicamente esas dos. Y en España, de donde vengo a vivir 3 años, a ver, estuve en un lugar mejor, más ordenado, tendría mucho para comentar como investigador integral en mi caso, pero nos vamos de tema, pero percibí que había algunos toques de actitud de personas en tal ocupación, con eso de, bueno, en realidad está en esto porque fue una salida laboral. ¿Eso siempre fue así? ¿No sería bueno un poquito meter la mano en eso? Sé que ahora está pasando mucho y cada vez más en la policía, en España, y es algo bastante terrible. Es muy delicado que se meta gente con cabeza de salida laboral en algo así. Sí, pero eso es lo que hay, o sea, eso es así en todas partes. A medida que el trabajo tal y como se concebía hasta este momento, pues va desapareciendo, pues lógicamente, pues al final uno trata de adentrarse en lo que sea, ¿no? Ahora, lo que no deja de ser una gran paradoja, ¿no? Es que efectivamente nos encontremos, por ejemplo, con un policía al que le han encargado que dirija el tráfico, ¿no? Y resulta que el pobre hombre, o sea, yo siempre he creído que cuando se trata de este tipo de casos, lo primero que uno debe hacer es conocer al candidato e incluso pedirle en fin, que nos invite a su casa a tomar un café, porque según veamos su casa, o sea, su nivel de limpieza, de orden, de organización, su ropero, etcétera, así sabremos lo que vamos a esperar de él dirigiendo el tráfico. Entonces, esta es la gran paradoja, que tenemos al hombre ahí encargado de dirigir el tráfico cuando es absolutamente incapaz de dirigir nada y tiene su casa en un completo desorden, hecho un desastre, ¿no? Y hay mucha gente así, hay mucha gente así. Y esto que dice Vivi Barrera es verdad, o sea, los hay, ves lo que hablábamos antes, ¿no? Hay maestros que son maestros, bueno, pues porque pasaron por ahí y vieron un letrero, se necesita maestro de social, ¿no? Ah, pues allá voy, pero yo tengo una licenciatura en letras, allá voy. Y están ahí solo porque van a ganar un sueldo. Ningún otro elemento ha intervenido para que ellos estén ahí. O sea, todo aquello que llamábamos antes la vocación y tal, pues ahora no, ya no tiene nada que ver.
estamos en otro planteamiento del sálvese quien pueda, yo necesito un salario y bueno, pues mira, qué bien que aquí me ofrecen uno, en fin, X horas y allá voy, ¿no? Pero en fin. Doctor, entrando ya en el último cuarto de hora de su programa, El poder de la voluntad, el cuarto capítulo de su serie orientada a la conciencia, nos queda dentro de este último cuarto de hora mostrar desde compartir la web de Aulas Pandora, tanto su siguiente formación como un paseo por la gran variedad de sus cursos. A ver, no voy a dejar pasar que me mencionó que fue funcionario de educación de la UNESCO. ¿Qué nos podría comentar acerca de eso? Bueno, fue muy interesante. Estuve algún tiempo de mi vida representando a España en UNESCO. He estado en la Asociación de Colegios Internacionales, en el Consejo Mundial de la Educación y en UNICEF. Y evidentemente, pues ha sido una experiencia extraordinaria porque me permitió viajar por todo el mundo, conocer pues, la mayoría de sistemas educativos, intervenir en ellos, porque he formado parte también de comisiones de acreditación de universidades por parte de la Middle States Association de los Estados Unidos. Y bueno, lógicamente, pues eso te sirve para tener una perspectiva mejor, ¿no? Y ha sido muy importante en mi vida y de hecho, bueno, pues parte de mi obra publicada, pues hay una parte científica que está muy dedicada a la educación. Muy bien, doctor. ¿Alguna otra cosa más relacionada con esa experiencia, con algo que haya salido de su propuesta, de su modo de ver las cosas? Pues no mucho más, o sea, invitar a quienes nos estén escuchando que... Habla de la UNESCO, doctor, habla de la UNESCO. ¿Cómo? O sea, nos compartió en relación a su cargo de educación en la UNESCO, hace como un comentario general acerca de su experiencia. Pero digamos, nos podría compartir. Sí, claro. ¿Tuvo que ver con alguna supuesta propuesta que usted haya podido ejecutar en semejante función? Bueno, pues sí, claro que sí. O sea, ese fue un periodo extraordinario en mi vida. Mira, uno de los proyectos que dejó de serlo en aquel tiempo en el que yo participé de lleno fue en la creación del Bachillerato Internacional, International Baccalaureate, que hicimos desde Ginebra, Suiza, ¿no? Y que hoy pues está implantado en todo el mundo, ¿no? Después, pues lógicamente me ha venido muy bien conocer los protocolos de acreditación institucional de los centros, ¿no? Los sistemas de homologación y de convalidación intersistemas para todo el mundo. Y bueno, pues yo he tenido un rol muy activo en todo eso. Muy bien, doctor. A ver si tenemos alguna pregunta de nuestra gente. Fuimos eventualmente colocando más que nada comentarios. Sí, por ahí si hay alguna pregunta. A ver esta que tenemos por aquí. Si la ciencia fractal tiene futuro. Bueno, el doctor sabrá cómo valora esta pregunta. Sí, no. Bueno, la ciencia fractal, o sea, no es tal ciencia, sino que el estudio de los fractales, la derivación de fractales, pues es en realidad una disciplina que está integrada ya en la física teórica, ¿no? Y claro que tiene futuro, tiene todo el futuro. La investigación en justamente la expansión de la naturaleza ya desde los niveles cuánticos hasta los niveles más densos es justo lo que crea la realidad y sí, tiene todo el futuro, pero dentro de la otra ciencia que llamamos física teórica. Muy bien, doctor. Esto de las pruebas PISA, que tenemos entendido que es algo así como un coeficiente de valoración comparativo de los niveles de educación, al menos en cuanto a matemáticas, ¿no es cierto? ¿Qué opinión le merece? Bueno, a mí me parecen bien, siempre me han gustado los distintos niveles de evaluación, hay muchísimos, ¿no? Nuestra fundación justamente está trabajando en este momento en la puesta a punto
de los aspectos más significativos de valoración de las áreas que consideramos nosotros imprescindibles de cara a afrontar el futuro, pues con un mayor nivel de éxito, ¿no? Y sí, yo estoy muy a favor de cualesquiera pruebas de valoración y de cuantificación. Puede ser que en general los índices más altos les corresponden a Japón y luego a Europa del Norte, ¿no? ¿Algo por el estilo? Hay mucho que hablar al respecto, porque, por ejemplo, hoy se está trabajando mucho en la influencia de la meteorología sobre los niveles de rendimiento y los coeficientes intelectuales, ¿no? Y se está notando que hay una mayor profusión de personas que alcanzan este tipo de niveles en los países más fríos, es decir, a medida que vas hacia arriba o hacia abajo respecto al cinturón ecuatorial, se van notando cambios, ¿no? Y sí, lo que pasa es que hay que tener en cuenta también que eso significativamente en la práctica no tiene una gran relevancia, ¿no? Por cuanto aquí este es un mundo joven y hay personas de distintos niveles que pueden perfectamente convivir, pero a los que no se puede integrar. Es decir, hay personas, niños, por ejemplo, con unas capacidades desconcertantes que simplemente no les puedes mezclar, porque les estás cortando las alas de alguna manera, ¿no? En cualquier caso, o sea, puedes integrarles con otros parecidos a ellos, ¿no? Pero no se pueden, no podrían estar en el mismo nivel, ¿no? Y bueno, en este momento se está trabajando mucho en ese sentido. Muy bien, doctor. Algo para comentar acerca de una valoración general de su parte de la educación española, así en sentido general, eligiendo el recorte de la realidad que más le parezca. Bueno, pues hasta donde yo sé, yo creo que la educación en España sigue siendo razonablemente buena, pero también necesita de una reforma, ¿no? Entiendo que se está fallando en ese concepto que apuntalaba al principio. Es decir, están volcándose más sobre las aptitudes con P que sobre las aptitudes con C. Y creo que eso es lo que deberían de intentar modificar con el paso del tiempo e ir poco a poco provocando una convergencia hacia ese binomio de formación más información. Siento que muchos de los estudiantes no están informados, o sea, no saben en realidad, ni siquiera saben lo que sucede alrededor. Lo único que les interesa pues, es aquello que les es proporcionado por las grandes firmas de entretenimiento, ¿no? Y fuera de ahí, pues lo demás no saben ni tienen interés en saber. Entonces, en ese sentido de utilizar esa fórmula de formación más información, creo que se cambiarían pues muchas aptitudes por actitudes. Muy bien, doctor. Una última pregunta antes de nuevamente recorrer su seminario ya desde compartir la web de Aulas Pandora. Alguna vez escuché elogios sobre la educación cubana, que hablaban, no sé, planteaban como una especie de escenario sideral insuplantable, insuperable, como que la educación en Cuba estaba, o sea, lejos de poder comparársela por superior, supuestamente, con la del resto del mundo. ¿Esto es tan así o fue tan así? Bueno, yo estuve en Cuba en algún tiempo y pude vivir eso. Entiendo que lo que sucedía en Cuba es que se presentaba una situación en la que ante la ausencia de otras posibilidades de entretenimiento mejor, el entretenimiento, entre comillas, lo proporcionaba la educación, que era la ventana al mundo, ¿no? Y como además era obligatoria, o sea, no tenías y era gratuita, pues bueno, todo el mundo acudía en tropel a los colegios, universidades, etcétera. No muy distinto de lo que sucedía, pues, por ejemplo, en España hasta hace 60 o 70 años, ¿no? En donde la iglesia pues era el centro de los centros. O sea, las iglesias eran los centros académicos porque había allí
unos sacerdotes que enseñaban, ¿no? Eran los centros artísticos porque tenían tantas estatuas, cuadros y demás, que era el museo del sitio. Era el teatro de conciertos porque había unos que cantaban y otros que tocaban todos los domingos, ¿no? El centro cultural porque salía un señor ahí a dar unos discursos y la gente, en fin. Y luego también era la discoteca de turno porque el día de la fiesta del santo había fiesta afuera y se bailaba, o sea, todo estaba concentrado ahí, ¿no? Hasta que dejó de estarlo, ¿no? Entonces esto es lo que sucede también en Cuba, o sea, aún hoy pues quedan vestigios de aquellos tiempos, pero sigue sucediendo pues lo mismo que sucede en demasiadas partes del continente americano, ¿no? Donde le preguntas a alguien que dónde está el canal de Panamá y es capaz de decirte, creo que por Argentina, está más o menos, ¿no? O le preguntas, qué sé yo, dónde está España y te dicen que en el continente asiático, ¿no? La cosa no da para más. Muy bien, doctor. Usted me hace acordar de que cuando vivía en Argentina, y en varias oportunidades fui a Brasil, una vez voy de visita a la casa de una gente brasileña y una chica me dice, ¿Argentina tiene mar? Argentina tiene unas cuantas cientos de kilómetros de mar y esta chica era vecina de mi país, Brasil es vecino de Argentina. Imagínate. Entonces, la verdad que me quedé así y después recuerdo haber escuchado comentarios relativos por ejemplo, la educación escolar en Estados Unidos, como que para ellos solamente geografía norteamericana, historia norteamericana, hasta Cierto. matemática norteamericana, y lo demás como que no pueden decir una palabra. No, sí. O dice, no, pero no sé, no me moleste con eso. Totalmente cierto, sí. En Estados Unidos la educación primaria y secundaria es pésima, es mala. No así la universitaria. La universitaria es extraordinaria en todos los sentidos. Pero hasta entonces sí, o sea, yo tengo una anécdota relativamente reciente de unas personas que conocí en una recepción y eran profesionales. Era la familia Cervantes, se llamaba, claro. Al llamarse Cervantes, pero automáticamente viene, ¿qué tal, cómo están ustedes? Ah, son Cervantes, o sea, de origen español. Dicen ellos, no, origen español. No sabían que Cervantes era español. Entonces yo les dije, no, lo digo por don Miguel de Cervantes y Saavedra. ¿Quién fue él? Digo, madre del alma, ¿dónde estamos? Digo, bueno, él es el autor del Quijote. ¿Conocen? ¿Saben el Quijote? Eso que es un disco de música pop. Y yo, madre del alma, digo, y entonces ya yo justificándome les digo, no, le pregunto esto porque como yo soy de España, no me diga, es de España, usted sí. Digo, ¿ustedes conocen España? Oh, claro, sí, muy bien. ¿Y qué parte les gustó más? ¿Dónde han estado? Y me dicen, bueno, esto fue que habíamos ido a Ciudad de México, ¿no? Y estábamos nosotros en Ciudad de México cuando el día que íbamos a ir a ver unas pirámides, y no hacía buen tiempo, y entonces el líder del grupo nos dijo que íbamos a ir a España, ¿no? Y nada, ahí estaba el autobús esperándonos y nos llevó a España, y qué bonito, ¿no? Y comimos allí, estuvimos en la plaza de España, allí. Ellos creían que un pueblecito al que les habían llevado era España, en México. Eso está demasiado extendido, demasiado extendido. No existe una cultura básica de mínimos, no hay. Muy bien, doctor, ya sí, instantes finales y el momento ideal para darle un breve recorrido a su curso, pero desde visualizarlo en la web de Aulas Pandora. Allí está, seminario online A1 2021 05, el poder de la voluntad, a cargo, por supuesto, que de el doctor Ángel Luis Fernández, domingo 30 de mayo de 2021, de 20 a 0:30 hora de España, incluye material de apoyo en PDF, y luego, por supuesto, que queda grabado. Tenemos un programa de unos 8 ítems y unos 5 valiosos objetivos. Y bueno, ya entramos ahí por debajo en la larga lista de producciones educativas de el doctor Ángel Luis Fernández. Un brevísimo repaso, doctor, de su
seminario online del próximo 30 de mayo? Bueno, pues, en fin, invitar a todos a que me acompañen y va a ser un seminario épico, porque la fuerza de la voluntad no se suele hablar mucho de ella y es uno de los grandes adalides, de los grandes valores que tenemos los seres humanos para sacar adelante cualquier encomienda, por muy difícil que parezca. Y de eso me voy a encargar el domingo, de hacérselo llegar pues a todos los que tengan algún interés en despertar esta musculatura mental. Muy bien, doctor. Un placer haber compartido este espacio con usted y será hasta la semana que viene. Lo escuchamos si quiere dar una última palabra. Igualmente, para ti, o sea, ha sido muy amable. En fin, te deseo éxitos y todo lo mejor en la vida, para ti y tu familia, directa e indirecta, los que tengas cercanos, ¿no? Y nada más, en fin, mañana estaremos. ¿Tú dónde estás? ¿En España ahora? Vengo de vivir en España 3 años, estoy en Europa del Norte, en Suecia. Ah, estás en Suecia. Aquí. Efectivamente. Yo la semana que viene estaré más cerca de ti. Voy a estar en Bélgica y Luxemburgo. Ah, muy bien. Y nada, sí que estamos más cerca. Un abrazote, saludos a todos y siempre mi agradecimiento pues, por concederme estos minutos y a las personas que nos están viendo pues, por estar ahí atentas a lo que hablamos tú y yo. Gran abrazo, doctor. Un placer, Carlos. Cuídate mucho, lo mejor siempre. Hasta luego. Esta ha sido la tercera producción de la jornada 32 de la programación central de la Caja de Pandora 2021, jueves 27 de mayo del mismo año, por supuesto, y en vísperas de nuestro cuarto espacio, Educando entre Padres con José Osuna y equipo. Luego, como corresponde, al iniciar nuestro próximo programa, una breve presentación de cada uno de ellos y, sin más, despedirlos de este tercer espacio de esta tarde. Carlos Guillermo Senra, su servidor, Educación e Investigación Integral, Prensa Alternativa, Educación Humana, CI.com, el próximo 18 de junio, compartiendo contenido sobre pareja, amor y emociones en un taller online de 4 horas. Están dando vuelta ahí por la Caja de Pandora en mi canal EHCI, varias producciones educativas de Carlos relativas al particular. 4 horas, 8 módulos de media hora, contenido sobre sentimiento y conducta, las dos principales dimensiones de la pareja, tarea para el hogar, trabajo vivencial y, como siempre decimos, lo más importante no está escrito y es la palabra romanticismo. Cuidado de los detalles, sentimiento real, mejor que otra cosa, comunicación, sexualidad y otros detalles adicionales, las conductas que deben cuidar ese sentimiento para que no se vaya todo en materia de pareja donde suele irse. Y bueno, no nos vamos a extender más. Momento de portada para esperar nuestro próximo espacio de Educación entre Padres con José Osuna y equipo. Nos vemos en un minuto. Hasta entonces.